Muy bien, buenas noches. Vamos a dar inicio al curso de hoy. Hoy hace 8 días el curso fue bastante profundo y tocamos temas filosóficos que usualmente cuando estamos en la iglesia no se tocan. Hablamos de la verdad, hablamos de cosmovisiones, hablamos de cultura y son temas de verdad que apenas le pasamos por encimita, pero le podríamos dedicar todo un curso a esos temas que vimos hoy hace 8 días. Típicamente se enmarcan en la disciplina de la filosofía. Hoy ya vamos a entrar directo a temas relacionados con interpretación bíblica. La lección de hoy tiene que ver con figuras literarias. Haciendo un poquitito un recuento de lo que hemos visto en estas semanas. Recordemos que en la lección 1 vimos introducción y conceptos teológicos para sentar las bases de lo que seguía. Vimos la Biblia y su trasfondo y evidencias de la veracidad de las escrituras para estar seguros de que lo que estamos interpretando es la palabra de Dios y por lo tanto es sin errores y es veraz y es auténtica. Además allí tenemos herramientas para aclararle a alguien si alguien piensa que la Biblia que tenemos hoy ha sido manipulada o cambiada de alguna manera. La lección anterior fue de cosmovisión y cultura y hoy toca entrar a analizar figuras literarias. Y en este tema de figuras literarias empiezan los debates, empiezan los estilos con que la gente se acerca a la escritura eh, y aquí empiezan en realidad la disciplina para entender el texto bíblico y sacar de ahí el mensaje que el Señor tiene que darnos. Porque si nosotros tomamos la Biblia de forma literal, toda ella, nos vemos en la obligación de tomar medidas draconianas. Vamos a ver más adelante cuando en la escritura se habla de hipérboles, que son exageraciones para hacer un énfasis. Si nosotros la tomáramos literal, pasaría en tragedia. Entonces, la clave está en comprender que muchas partes de la escritura están escritas de forma figurativa, eso quiere decir en figuras literarias, y otras están escritas de forma literal, por lo tanto, podemos entender el texto tal cual fue escrito. El que nosotros podamos diferenciar qué es una figura literaria y qué no es, va a ser el punto medular del estudio de hoy. Tenemos que aprender a diferenciar esas cosas porque es de allí donde salen las interpretaciones erróneas. Bien, vamos a viajar un poquito a tiempos de la escuela o del colegio, porque esto es pura gramática, pero vamos a ver cómo vamos a aplicarla a los textos bíblicos. Figura literaria la definimos como la forma de expresar una palabra o una frase y tiene por objeto comunicar una imagen mental o una ilustración pictórica. El hebreo y el griego nos proporcionan como cuadros o pinturas en el texto. Y la cultura hebrea, que es la que usualmente prevalece en todos los textos bíblicos, incluyendo el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, pero recordemos que fue escrito en griego, pero nos refleja la cultura hebrea de entonces, era una cultura pictórica. Les encantaba dibujar cuadros con el lenguaje. Entonces, a nosotros en Occidente, sobre todo en español, ya usamos poco. Conforme hemos ido perdiendo la habilidad de profundizar en nuestro idioma, que es tan rico, ahora se usan cada vez menos palabras y claramente se usan menos figuras literarias. Entonces, no estamos acostumbrados a esto. Pero en el español antiguo se usaban muchísimas y claramente en la escritura se usan por los 4 costados.
Entonces empecemos a analizar las figuras literarias que más se usan en la Biblia. El primero es el símil. El símil es una comparación entre dos objetos que siempre usa el adverbio como. Y veamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, un texto que es muy conocido por todos, pero vamos a ver que cuando profundizamos en el texto nos damos cuenta que nos habíamos equivocado cuando lo leíamos de forma textual o literal, digamos. Y dice el texto así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Por qué ese cómo es tan importante? Porque claramente no vino un viento recio y claramente no aparecieron lenguas de fuego. Lo que aparecieron son lenguas repartidas como si fueran de fuego y apareció un estruendo como sonaría un viento recio. Pero no era un viento recio y no eran lenguas de fuego. Por eso es tan importante reconocer el símil, reconocer ese adverbio, el cómo, hace una diferencia de fondo cuando estamos haciendo una interpretación de un texto bíblico. A ver si recuerdan, yo creo que está aquí, déjenme ver, no. A ver si recuerdan el texto cuando el Señor se bautizó. ¿Se acuerdan que cuando el Señor se bautizó, tuvimos presentes las tres personas de la Trinidad, el Hijo encarnado en Jesucristo, el Padre diciendo que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y también el Espíritu Santo bajó, a ver si ustedes me ayudan, como paloma. No dice que bajó una paloma. Entonces, cuando dice bajó como paloma, se puede interpretar de varias maneras. Bajó de arriba hacia abajo y hizo una señal en el Señor. Se manifestó en el aire. O sea, hay muchas formas de verlo, pero claramente el Espíritu no era una paloma. Bajó como paloma. Entonces, cada vez que vemos el adverbio como, tenemos que poner muchísimo cuidado en cómo interpretamos ese texto. La segunda figura que vamos a ver es la metáfora, y la metáfora es una comparación donde una cosa representa a otra y se omite el adverbio como. Entonces veamos, por ejemplo, la famosa conversación que tenía el Señor con los judíos en Juan 6:35, que dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vea que el Señor aquí no dice yo soy como el pan de vida y el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree nunca no tendrá sed jamás. Él dice yo soy el pan de vida. Él se está comparando con el pan. Y si profundizamos más en ese mismo texto, recordemos que él se estaba comparando con el maná que bajó del cielo. Entonces, la metáfora tiene que ver con esa comparación sin que esté presente, perdón, el adverbio como. Y la escritura está llena de metáforas. ¿Verdad? Aquí alguien, yo recuerdo que una vez estaba dando yo un estudio bíblico con ese texto y veíamos que los judíos estaban escandalizados porque el Señor hablaba de comer su carne y ellos ya estaban pensando en canibalismo, que era una barbaridad en aquel tiempo, porque ellos no entendían las metáforas que el Señor estaba usando allí. Bien, la siguiente figura literaria es la personificación, vamos a usar una palabrita de domingo, o prosopopeya, que es dar características humanas a ideas, objetos o animales. Y el ejemplo que les pongo aquí, que es muy dado en la cultura hebrea, es 1 Corintios 15:55, donde dice: ¿dónde está muerte? Tu aguijón. ¿Y dónde está sepulcro? Tu victoria. Para empezar, los sepulcros no ganan victorias y la muerte claramente no tiene ni aguijón, ni alas, ni nada por el estilo, ¿verdad? Esta es una forma literaria
donde uno le da una característica humana o de otra forma a objetos o animales para darles vida o ilustrar un texto. A ver, ¿dónde está muerte tu aguijón? Es con qué muerte me vas a herir, ¿verdad? ¿Qué instrumento vas a usar para herirme? O sepulcro, déjame decirte que no tenés victoria sobre mí porque yo resucito a partir de la resurrección de Jesucristo. Entonces se le da una personificación al sepulcro al decirle que tiene victoria, o se le da a la muerte una forma de aguijón como para decirle qué tenés para herirme a mí. La otra es el antropomorfismo, que esto voy a detenerme aquí un momento porque esto da pie para muchos errores de interpretación. El antropomorfismo, la palabra viene de antropo, humano, y morfismo, forma. Antropología, antropo, humano, logos, estudio, conocimiento, el conocimiento del ser humano. El antropomorfismo es atribuir a Dios características humanas y eso lo hace muchísimo la Escritura. El texto que escogí yo para poner ejemplo es el Éxodo 31:18, cuando dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Claramente sabemos que Dios no tiene dedos. También más adelante dice que Dios, que Moisés vio la espalda de Dios. Dios no tiene espalda. O, por ejemplo, algunos textos que dice el Señor se arrepintió. El Señor no se arrepiente. Imagínense que el Señor se arrepintiera, quiere decir que iba a hacer algo y que ahora se dio cuenta que mejor no lo hace. Hay textos con antropomorfismo y hay lenguaje antropomorfo. La gente que no entiende de esto empieza a atribuirle características humanas a Dios. Imagínense lo que eso significa. Es quitarle a Dios sus atributos divinos y humanizarlo. Y eso lo usa mucho la gente cuando da opiniones y dice, no, Dios no sería capaz de hacer eso. O el otro día me pasó, la semana pasada, dicho sea de paso, un estudio bíblico que estaba dando, que estábamos hablando de la salvación y de la exclusividad de la salvación a través de Jesucristo y por qué solo Jesús es el camino, porque no hay otro camino. Y una persona dijo, bueno, pero es que yo opino diferente. Y porque yo no creo que Dios sea capaz de condenar a una persona buena, que no se ha entregado a Cristo, pero que es buena. Y yo, por ejemplo, dice, yo tengo un amigo que hace mucha caridad, que no le hace mal a nadie y es ateo. Entonces yo estoy segura, era una mujer, de que Dios a ese lo va a salvar. Entonces, vean qué difícil, ¿verdad? La persona cree que Dios piensa como ella. Por lo tanto, está humanizando a Dios. O lo que está diciendo es que la Biblia se equivocó, que la Biblia debió de haber puesto que hay personas que se merecen ser salvadas por Dios, que tienen derechos, que le pueden exigir a Dios ser salvos y que a Dios no le queda más remedio que atribuirle esos derechos a la persona y que la persona sea salva. Por lo tanto, ella está eligiendo quién se salva y quién no se salva, a partir de lo que esa persona percibe de lo que hacen otras personas. Entonces, ese error es generalizado. La gente se pone a opinar de lo que Dios haría o no haría con base en su propia opinión. Y a ver, la respuesta que le di fue larga, pero de repente le dije, mira, déjame decirte que yo creo que vos sos peor Dios que Dios. En otras palabras, Dios tiene que ser un mejor Dios de lo que vos serías o de lo que vos sos. Es muy difícil que la gente que no está versada en las escrituras comprenda que Dios no es humano, ni piensa como humano,
ni actúa como humano. ¿Verdad? Entonces, aunque la Biblia le atribuye a Dios características humanas, son para ilustrar, son para que nosotros comprendamos mejor como humanos cosas que Él hace o cosas que Él dice. Pero en modo alguno, Dios tiene características humanas. ¿Okay? Entonces, viendo el ejemplo de ahora, Dios no tiene dedos, Dios no tiene espalda. A ver, Dios no se enoja. Dios está bravo, no, Dios no se enoja, Dios no es humano para enojarse. La ira de Dios es la respuesta de su santidad y su justicia, y por lo tanto su santidad demanda justicia, la justicia juzga y la sentencia se ejecuta. Cuando esa sentencia se ejecuta, la ira de Dios está actuando allí. Entonces, la ira de Dios no es que Dios está bravo, la ira de Dios es la ejecución de la sentencia que se deriva de un juicio y un juicio que se derivó de su santidad. ¿Verdad? Atribuirle a Dios estar bravo es claramente una mala interpretación de la escritura. La siguiente es una expresión idiomática. Y eso va un poquito con lo que hablábamos antes de los hebraísmos. Es una forma propia o característica de un idioma. Recordemos que la Biblia fue escrita en lenguajes ya muertos y que esos lenguajes tenían una gramática distinta a la nuestra. Entonces, a la hora de traducir, los traductores intentan pasarnos el significado, en vez de ser una traducción literal, más bien es una traducción interpretativa, tratan de pasarnos el significado de lo que el texto en original dice, porque hay figuras que nosotros tenemos y que el hebreo o el griego no tienen, o hay figuras de que el hebreo y el griego tienen y nosotros no tenemos. Y el ejemplo que le pongo ahí es el famoso texto de Isaías 6:3, que dice, cuando estaban los cuatro seres alrededor del trono y decían, el uno daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En el hebreo no existe el superlativo, la forma superlativa. Yo soy gordo, muy gordo. En español diríamos gordísimo. En hebreo diríamos gordo, 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 porque no existe el superlativo. O yo soy altísimo. En el hebreo diríamos yo soy alto, alto, alto. La pronunciación 3 veces de la misma expresión en hebreo da una idea de exaltación o de énfasis, ¿verdad? La repetición 2 veces es un énfasis un poquito menor y claramente cuando no se repite no hay énfasis. Pero recuerden cuando el Señor muchas veces decía, en verdad os digo. ¿Se acuerdan? Que hay muchos textos que el Señor repite ese en verdad. Él está haciendo un énfasis. En el hebreo no existían, entonces lo repetían. Si lo haces 3 veces, ya podíamos aplicar lo que en español le llamamos un superlativo. Entonces, si lo hiciéramos así, el texto diría, y el uno al otro daba voces diciendo, Santísimo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Me explico? Entonces, la expresión idiomática son formas características de un idioma. Claramente, los hebraísmos son importantes por el idioma que está escrita la Biblia. El otro es un eufemismo. El eufemismo es una forma, dice decorosa de hablar, es una forma de decir algo que debió haberse dicho de forma muy fuerte, pero lo deseamos sustituir con algo que sea más suave. Entonces, el eufemismo lo usamos todos los días cuando queremos ser un poquito políticos, llamémosle así, o queremos ser correctos, o sabemos que si dijéramos algo ofenderíamos, entonces cambiamos las palabras por unas más suaves para no ofender. La Biblia lo usa mucho. Recordemos estas palabras del Señor que dice, si no los oye a ellos, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Es cuando está hablando de la disciplina en la iglesia. En realidad, los hebreos de aquel entonces a los gentiles les decían perros y a los publicanos les decían traidores.
Pero vean si nosotros usamos esos dos términos, lo que diría el texto. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenlo por perro y traidor. Suena muy feo, ¿verdad? Entonces el Señor lo dijo de forma más suave, por gentil y publicano. Recordemos que el Señor utilizó el término perros varias veces en su enseñanza, ¿verdad? No hay que darle lo sagrado a los perros, decía el Señor en el Sermón del Monte, ¿verdad? Los publicanos eran considerados traidores porque eran gente del pueblo, hebreos, que trabajaban recogiendo impuestos de los romanos y aumentaban esos impuestos para su propia riqueza. Entonces eran considerados traidores. Entonces, de nuevo, un eufemismo es una forma suave de decir algo que debería ser de otra manera, pero dicho de otra forma es muy feo. La hipérbole. Aquí sí que ha habido grandes errores de interpretación cuando vemos hipérboles. La hipérbole es el uso de la exageración para efectizar una enseñanza. Y la más clara que yo pensé es esta famosa que está en Mateo 18, 8, 9, donde el Señor dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser arrojado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Imagínense ustedes si tomáramos este texto de forma literal. Andaríamos mancos, cojos y ciegos todos nosotros. Y ha habido épocas en que hay iglesias extremadamente fundamentalistas, eso quiere decir que todo el texto bíblico lo toman de forma literal, que andan amenazando con sacar ojos y cortar manos y pies. Y esto, ¿cómo deberíamos leerlo entendiendo que es una hipérbole? A ver, la mano. La mano tiene que ver con acción. Entonces, si vas a hacer algo que no deberías hacer, mejor pensá que no tenés las manos y por lo tanto no lo hagas. O los pies, que lo conducen a uno a lugares. Si vas a ir a un lugar donde no deberías ir, mejor comportate como si no tuvieras pies para que no vayas allí. O los ojos. Si vas a ver algo que no debes ver, mejor comportate como si no tuvieras ojos para que no veas lo que no tenés que ver. Entonces, este texto tendría que interpretarse a la luz de la hipérbole que el Señor usa. El Señor está haciendo un énfasis. No veas lo que no tenés que ver, no hagas lo que no tenés que hacer y no vayas a lugares donde no debes ir. Entonces, si tenés la tentación de hacer algo que no debes hacer, pensá que mejor sería que no tuvieras manos. Si vas a ir a un lugar donde no deberías ir, pensá que no tenés pies para ir. O si vas a ver algo que no deberías ver, pensá que no tenés ojos para ver lo que no deberías ver. Esa es un poco la enseñanza que hay aquí. Por tanto, vean lo importante de reconocer estas figuras literarias. Después tenemos la ironía. La ironía es una expresión sarcástica que significa lo opuesto para resaltar el sentido verdadero. Nosotros usamos en el español mucha ironía y mucho sarcasmo. La escritura no tanto, pero de vez en cuando uno se encuentra un texto que uno cuando lo ve, uno debería tener cuidado cuando lo interpreta, ¿verdad? Aquí use uno de Primera de Reyes que dice, hacia el mediodía, Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad con voz más fuerte porque es un Dios. Quizá esté meditando o tiene algún trabajo o se ha ido de viaje. Tal vez duerme y haya que despertarlo. Esto era él retando a los sacerdotes que estaban en media competición
o en medio duelo entre dioses, llamémoslo de alguna manera, cuando estábamos hablando de Jezabel y Acab. Bien, ahora tenemos el merismo. Consiste en mencionar la totalidad de algo a partir de dos extremos, y eso se usa muchísimo en las escrituras. Por ejemplo, en el Padre Nuestro, que está en el Sermón del Monte, el Señor dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Esos son dos extremos. La gente dice, bueno, así como se hace en el cielo, Señor, también ojalá se haga tu voluntad en la tierra. Eso no tiene ni pies ni cabeza a partir de uno de los atributos más importantes que entendemos de Dios, que es su soberanía sobre su creación. Dios está sentado en su trono y por lo tanto es soberano sobre todo, no solamente soberano sobre el cielo. Lo que está queriendo decir aquí es la voluntad, si tenemos en un extremo el cielo y en otro extremo tenemos la tierra, hágase tu voluntad en todos los extremos. O por ejemplo en Apocalipsis 14:11 que dice, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. En el capítulo anterior, en el capítulo 13, recordamos que había salido la bestia, se había hablado de cuál era su marca, que era el 666, y que esa marca se ponía en la frente o en la mano. Aquí nos está diciendo que esos que se pusieron esa marca van a tener tormento por todos los siglos de los siglos. Y entonces dice, no tienen reposo de día ni de noche. Está hablando que no tienen reposo en general. Pone los dos extremos en relación al tormento que van a tener los adoradores de la bestia. Eso es un merismo. O sea, decir, no va a tener reposo nunca. En el hebreo o en el griego se dice no tiene reposo de día ni de noche. Ese es un nunca, ¿verdad? Entonces está poniendo los dos extremos para usar el concepto de la totalidad. A eso se le llama merismo. Después tenemos una diatriba. La diatriba es, y la usa mucho la escritura, a mí me hace mucha gracia porque la carta a Romanos, Pablo la usa muchísimo allí, que es dialogar con una figura imaginaria y expresar el texto como si estuviera uno en un diálogo, ¿verdad? Entonces Pablo dice en Romanos 9:14, que es tan famoso por el tema de la predeterminación en salvación, Pablo está usando la figura literaria de la diatriba como si tuviera a alguien y le está explicando todo este tema de la elección divina. Entonces Pablo dice que pues diremos que hay injusticia en Dios de ninguna manera. Él está haciendo preguntas y él está respondiéndose sus propias preguntas. Eso Pablo lo usaba mucho y eso es un método que usaban mucho los filósofos griegos, la diatriba. Hacer una pregunta y contestársela, ¿verdad? Porque uno entiende que uno aprende a partir de las preguntas. Entonces la escritura a veces usa esa técnica, por llamarlo de alguna manera, ese método para enseñar, la diatriba. Y ahora vemos la alegoría. Y en la alegoría aquí nos vamos a quedar un ratico. Primero analicemos qué es. La alegoría consta de varias metáforas y símiles. Me faltó poner ahí unidos representando realidades, una realidad que se quiere exponer. Y usé este texto de Gálatas porque Pablo define el texto como alegórico en el mismo texto. Y dice así, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Pues está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, pero el de la libre en virtud de la promesa. Lo cual es una alegoría, dice Pablo. Pues estas mujeres son los dos pactos. Está diciendo, hay una representación de los pactos en las dos mujeres. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Ese es Agar, pues Agar es el monte Sinaí en Arabia. Acordemos que el Sinaí estaba en Arabia. Y en el Sinaí se dio la ley. Y corresponde a la Jerusalén actual, que se basa en la ley, y ya que ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre.
Entonces, la alegoría usa varias metáforas o símiles juntos para expresar una idea. ¿Por qué me quiero detener en la alegoría? Porque esta es probablemente la forma más errática de interpretar un texto cuando se usa de mala manera. Es muy usual oír interpretaciones alegóricas en homilías de alguna misa, porque se usa mucho en la religión católica. Y se usa mucho también cuando se están interpretando textos del Antiguo Testamento, sobre todo en iglesias pentecostales. El método, la alegoría es un recurso que se puede usar en la escritura, pero si se usa como método de interpretación, nos lleva a encontrar símbolos donde no los hay. Y entonces nos inventamos interpretaciones usando textos que deberían ser usados literalmente, lo interpretamos de forma alegórica y le damos un significado que el texto original no tenía. Y entonces empezamos a inventar cosas y a decir lo que Dios no dijo. Les voy a poner dos ejemplos que oí de un predicador que es muy famoso, Dante Gebel, argentino, que ahora vive en los Estados Unidos, y que me llamó poderosamente la atención que él usara la interpretación alegórica allí. Uno que él usó fue cuando el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tienda, y le dijo, ve para arriba, y mostró las estrellas de los cielos, y le dijo que su descendencia iba a ser así de numerosa como la estrella, como las estrellas en los cielos. Y Dante Gebel dijo, eso lo que significa es que nosotros tenemos que salirnos de lo que nos mantiene cautivos hacia una libertad para ver la gloria de Dios. Yo no sé de dónde sacó él eso. La Biblia sencillamente lo sacó de la tienda para que Abraham entendiera que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Y ahí Dios iba a hacer un pacto que se le llama el pacto abrámico. En ningún lugar Dios está diciendo que la tienda representa nuestra vida en opresión y que si salgo de esa vida de opresión me voy a encontrar la libertad y la prosperidad divina a partir de la abundancia de las estrellas que veo. Eso no lo dice el texto. Y si el texto no lo dice, nosotros no deberíamos decirlo tampoco. O que cuando el Señor partió el Mar Rojo, lo que estaba haciendo es abriéndole el camino al pueblo de Israel para salir de Egipto y huir de los egipcios. Y entonces eso representa que el Señor parte en dos nuestros problemas para que nosotros pasemos adelante y seamos vencedores. Yo no sé de dónde uno puede comparar que el Señor partió el Mar Rojo con los problemas que uno tiene. Claramente Israel estaba en un problema porque los iban a matar los egipcios y el Señor partió el mar para hacerlos pasar. Pero el Señor partió el mar. Allí la Biblia no dice, vean, así es como el Señor resuelve los problemas de ustedes, le parte los problemas en dos, en ningún lugar. Entonces, empezar a buscar símbolos donde no los hay es empezar a aplicar métodos de interpretación alegórica. Y entonces cada uno puede interpretar el símbolo como le dé la gana. En vez de entender qué es lo que Dios dijo, como lo dijo. No hay nada más peligroso que aplicar el método alegórico para interpretar las escrituras. Es claro cuando el Señor usa símbolos, lo vamos a ver más adelante en el estudio de hoy. El Señor, uno le es evidente esos símbolos, pero usar o aplicar símbolos donde la escritura no los pone es meterle a la escritura algo que la escritura no dice y por lo tanto ponerla a decir lo que nosotros queramos que diga. Y desde el día 1, en este curso, nosotros dijimos que esa es una barbaridad. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa barbaridad? Si sacar del texto lo que el texto quiere decir se llama exégesis,
Meterle al texto lo que el texto no dice se llama eisegesis. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, el método predilecto de los que le meten al texto cosas que el texto no dice es la alegoría. De ahí el peligro tremendo en este tema de la alegoría. Bien, la fábula se usa poco en las escrituras, ¿verdad? Pero es una alegoría histórica. Vamos a leer esta en Segunda de Reyes. Dice, pero Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta. El cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano, dale tu hija por mujer a mi hijo. Pero las fieras que están en el Líbano pasaron y pisotearon al cardo. Acordémonos de las fábulas famosas de los griegos, de los griegos, perdón, que ponen animales a conversar el uno con el otro. Y la fábula al final tiene un corolario o una enseñanza, y por lo tanto la fábula es un recurso a través del cual se transmite un mensaje, pero es claramente alegórico. En modo alguno, el cardo que está en el Líbano le va a decir al cedro algo, ¿verdad? Entonces es una fábula. En verdad la Biblia usa poco esta figura, pero ahí me encontré una y se las dejo por ahí para que si ustedes ven árboles hablando que no deben hablar, y vean, esta no es la mula de Balaam, porque la mula de Balaam sí habló, ¿verdad? Pero sí podríamos encontrar alguna fábula por ahí. Bien, ahora vamos a llegar en algo que es muy interesante y entretenido en métodos, en figuras literarias y en métodos de interpretación. El tipo y el antitipo. Debo decirles que ahí abajo está el link para que ustedes puedan acceder al estudio bíblico de tipos y antitipos. Este estudio, Unánimes tiene publicados casi 300 estudios bíblicos. Este es el más popular. Yo sé de institutos bíblicos, sé de seminarios bíblicos que usan este estudio para explicar el tema de los tipos y los antitipos. Por mucho, de todos los estudios que hemos publicado, este es el que más bajan del sitio de nosotros. 5 veces más que el siguiente estudio que está en segundo lugar en el ranking, que es el carácter del cristiano, que es emanado del Sermón del Monte, sobre todo de las bienaventuranzas. El estudio de tipos y antitipos, les recomiendo en verdad que vayan y lo lean, porque este es un tema importantísimo a la hora de hacer de tender un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bien, ¿qué es un tipo? Es un tipo de metáfora que no consiste solo en palabras, sino en hechos, personas o objetos que proyectan un significado futuro. Sobre todo, vemos hechos en el Antiguo Testamento que no tienen sentido a menos que lo veamos en el Nuevo Testamento concretándose. ¿Se acuerdan de las serpientes? Vamos a leer el texto de las serpientes que está en Números, que es una plaga que el Señor le mandó a su pueblo por andar murmurando. Y entonces las serpientes a quienes mordían, morían. Dice así el texto. Moisés oró por el pueblo porque el pueblo le dijo, ya decile a Jehová por favor que ya nos quite esto de encima. Ya no vamos a murmurar más. Entonces Moisés oró por el pueblo y Jehová le respondió, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y vivía. Imagínense ustedes lo que Moisés pensó cuando el Señor le dijo eso. O lo que los hebreos pensaban cuando Moisés les dijo, si los muerde una serpiente, vuelvan a ver para arriba, porque van a vivir. Y alguien dijera, si no tuviéramos Nuevo Testamento, alguien dijera, ¿y eso por qué? ¿Qué sentido tiene? ¿No sería más fácil que Jehová dijera, bueno, ¿sabe qué? Ya los voy a perdonar, les voy a quitar la plaga y ya no hay más serpientes?
O que el Señor dijera, les voy a dejar las serpientes para que se lleven el mordisco, pero no se preocupen porque no van a morir. Yo voy a hacer que el veneno no les haga nada. No, el Señor dijo, haga una serpiente de bronce y cuando alguien está a punto de morir porque fue mordido por una serpiente, si vuelve a ver la serpiente, vivirá. Bueno, a Dios gracias, el Señor nos dio el Nuevo Testamento, nos encontramos en el diálogo nocturno que el Señor tuvo con Nicodemo. ¿Se acuerdan que llegó de noche Nicodemo a decirle que ya ellos sabían que él venía de Dios? Y el Señor le dijo a Nicodemo lo siguiente, y aquí es donde el Señor liga el tipo con el antitipo. Antitipo es el cumplimiento del tipo, no es lo contrario al tipo. Tipo es la forma, la figura literaria que se usó para dar el mensaje y el antitipo es su cumplimiento. Entonces el Señor le dijo a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y acto seguido, en el versículo 16, el Señor dio el famosísimo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor aquí magistralmente está usando la figura de la serpiente, que el que la veía no perdía la vida, y dice que así como la serpiente salvaba a la gente, así él tiene que ser levantado en la cruz, claramente, para que el que en él cree, para que el que lo mire y crea, tenga vida. Entonces ahí tenemos claramente el tipo en la serpiente de bronce en el desierto, y el antitipo, o sea, su cumplimiento en la cruz de Cristo. Y es Jesucristo el que nos hace el ligamen de los dos. Les voy a dar otro ejemplo de tipo y antitipo. En el Antiguo Testamento, recordemos que en el templo se llevaban animalitos para el sacrificio. Y el animalito lo que hacía era que sustituía al pecador. Porque recordemos que el Levítico decía que la paga del pecado es la muerte. Entonces, deben mediar una muerte para que haya perdón de pecados. Y también en el Antiguo Testamento se decía que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por lo tanto, había que derramar sangre y había que morir alguien. Entonces el Señor les dio un régimen sacrificial para que fueran entendiendo poco a poco que pese a que el hombre volvía a pecar y había que hacer más sacrificios, iba a llegar un momento en que se iba a hacer un sacrificio sublime y perfecto de un cordero perfecto que iba a sustituir de forma perfecta a todos los pecadores que en él creyeran y por lo tanto todos ellos iban a restaurar la comunión con Dios por una eternidad, que era claramente su muerte. Bueno, los fue adiestrando allí y ellos difícilmente podían entender a qué se refería el Señor. El tipo que voy a explicarles ahora es un cordero perfecto de 1 año de edad que fue sacrificado, cuya sangre se usó para pintar los marcos o los dinteles de las puertas y que hizo que el ángel de la muerte pasara por alto esas casas que estaban pintadas con esa sangre de ese cordero, de forma tal que salvó a los primogénitos del pueblo de su muerte, siendo esta la 10ª plaga que usó el Señor en Egipto. Vean qué interesante. La sangre de un cordero perfecto en un madero trajo salvación allá en el Antiguo Testamento. Eso se llama la Pascua. La Pascua viene del hebreo Pesach, que quiere decir pasar por alto. Lo que pasó allá es que el ángel de la muerte pasó por alto las casas que tenían la sangre de un cordero perfecto pintadas en la madera, los dinteles de las puertas, en los marcos de las puertas, pasó por alto esas casas.
El Pesaj, o sea, el antitipo, fue Cristo, el Cordero perfecto, clavado en esa cruz, derramando su sangre en ese madero, haciendo que la ira de Dios pase por alto a nosotros los pecadores. ¿Y qué fue? ¿Quién nos dice que eso es así? Acuérdense que Juan el Bautista dijo, cuando el Señor vino a ser bautizado, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ahí tenemos un tipo, el tipo era el cordero sacrificado, perfecto, cuya sangre se puso en el madero o en los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte pasara por alto esa casa, y el antitipo es el cumplimiento en la cruz, donde el cordero perfecto sacrificado, su sangre es derramada sobre un madero, y entonces la muerte nos pasa a nosotros por alto. Ok, entonces, la escritura está llena de tipos y antitipos. Típicamente los tipos están en el Antiguo Testamento y los antitipos están en el Nuevo Testamento. Y usualmente la Biblia nos lo indica porque es la misma Biblia la que nos hace los ligámenes. Este es un tema apasionante, los tipos y los antitipos, y en verdad les recomiendo que se tomen el tiempo para darle una leída a ese estudio, y si quieren se toman más tiempo todavía para darle una estudiada a ese estudio. Bien, ahora vamos a los símbolos. El símbolo representa una cosa o hecho por medio de otra cosa o hecho familiar que arroje luz sobre el significado del concepto original. Hay que tener un cuidado de locos, porque con los temas de los símbolos caeríamos, como ya dijimos antes, en interpretaciones alegóricas. Veamos Apocalipsis 5:5, cuando Juan estaba llorando a mares porque nadie podía tomar el rollo que estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y si ese rollo no se abría, los eventos que iban a empezar a darse a partir de ese momento, que iban a culminar en la instalación del reino de Dios, nunca iban a empezar. Entonces Juan se puso a llorar. Y entonces, dice Apocalipsis 5:5, uno de los ancianos que estaban allí, que habían 24 de ellos, uno de los ancianos me dijo, dice Juan, no llores, porque el león de la tribu de Judá, símbolo número 1, la raíz de David, símbolo número 2, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces ahí vemos cómo hay dos símbolos usados allí. A Jesús se le llama el león de la tribu de Judá y se le llama también la raíz de David. Está claro que ahí no hay un león, porque en realidad después el texto lo que nos muestra es un corderito de pie como inmolado, ¿verdad? Entonces está lejos de ser un león, se ve como un corderito, y claramente no es una raíz. Pero se usan esos símbolos para que nosotros entendamos que, pese a que el Señor vino como un corderito al matadero, Él en verdad es un león de la tribu de Judá, y la siguiente vez que Él va a venir, no va a ser como corderito, sino va a ser como león, que es el rey. ¿Okay? Ahí a la derecha ven que hay un link, porque hay todo un estudio de símbolos bíblicos. Porque la Biblia está cargada Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, porque es muy de la cultura hebrea. Entonces, si quieren profundizar, solo le dan un clic a ese link que está allí en la presentación que está en el sitio, que la pueden bajar o la pueden abrir, y le dan clic ahí y se van al estudio de los símbolos bíblicos. Vamos ahora a la parábola. Tal vez el método predilecto del Señor para enseñar. La parábola es una narración alegórica, comparativa, simbólica, que usa símbolos terrenales y conocidos para ilustrar verdades celestiales y eternas. La parábola uno debe tener mucho cuidado, ¿verdad? De nuevo, ahí también hay un link a los estudios bíblicos. Nosotros tenemos, creo que son las 32 parábolas que salen en el Nuevo Testamento de Jesús.
hay un estudio por parábola y ese link lleva al estudio que es la introducción de esa serie de parábolas, hablándolas un poco sobre cómo interpretar las parábolas. Eso también en el siguiente, de hoy en 8, vamos a ver más a detalle la interpretación de parábolas. Sin embargo, sí quiero hacerles un comentario, tal vez rapidito, porque lo vamos a ver más a fondo de hoy en 8, sobre las parábolas. El Señor, en el momento en que el Señor iba a dar una enseñanza, dependiendo de su público, así Él construía la parábola. Y esa es la maravilla del Señor. El Señor tiene una capacidad fabulosa de enseñanza y usaba estos métodos que solo Él podía en ese momento crear estas cosas de la forma como lo hizo. Si enfrente tenía pescadores, usaba una historia de pesca. Si tenía agricultores, usaba una historia de agricultura para que la gente entendiera. Y usaba cosas de la vida cotidiana que su audiencia podía entender claramente y podía identificarse con ella. Entonces la parábola es tal vez el método predilecto que tenía el Señor para enseñar, y las parábolas no eran ciertas, eran historias inventadas. No era que el Señor había visto algo y entonces estaba contándoles una experiencia que tuvo. Él se inventaba la historia, pero la inventaba de forma tal que podía ilustrar la enseñanza que él quería dar. El Señor también usaba la antítesis como un medio de enseñanza. La antítesis es contraponer dos conceptos opuestos para resaltar una verdad. El Señor usa muchísimo en el Sermón del Monte el famoso oíste que fue dicho. Hay 3 antítesis, eran 3 o eran 5, no recuerdo muy bien. Creo que eran 3, que el Señor usó en el Sermón del Monte usando este famoso oíste que fue dicho. El Sermón del Monte, para los que tienen dudas, está consignado en el Evangelio de Mateo, capítulos 5, 6 y 7. Y el Sermón del Monte es donde el Señor dibuja al discípulo ideal. Si nosotros queremos saber cómo es que el Señor quiere que nosotros nos comportemos en esta vida, o sea, cuál es nuestra ética y nuestra moral, cuál es nuestra conducta, leamos el Sermón del Monte. Allí el Señor claramente nos dice cuál es el estilo de vida que Él quiere que nosotros tengamos. Bueno, ahí en el Sermón del Monte Él decía, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y entonces el Señor dice, pero yo os digo, el que desea a la mujer del prójimo ya cometió adulterio. ¿Oíste que fue dicho? No le dirá. Esa contraposición el Señor la usa muchísimo. A eso le llamamos antítesis. Al final del Sermón del Monte, en el capítulo 7, dice el Señor, usando otra antítesis, entrad por la puerta angosta. Ya está usando los 2 textos que voy a usar en oposición. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahí está usando 2 puertas, 2 caminos. La puerta, a través de la puerta, entramos a un camino que nos lleva a la salvación, y a través de la puerta ancha entramos a otro camino que nos lleva a la perdición. Él está usando la antítesis. Está contraponiendo el concepto de la puerta ancha con la puerta angosta. Ese es otro método que el Señor usaba para enseñar. Bien, y a ver, los proverbios, el Señor también usaba algunos proverbios interesantes. Recordemos que en la cultura de entonces se usaba mucho el lenguaje proverbial, muchísimo. Ahí tenemos en la Biblia todo un libro, ¿verdad? Que se llama Proverbios, escrito por el rey Salomón, y el Señor usaba muchos proverbios, solo que tomaba proverbios de la época y él los cambiaba claramente para mejorarlos.
Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un proverbio o un adagio que Pedro mismo usa en su segunda carta. Y Pedro lo distingue como proverbio, ¿verdad? Dice, pero les ha acontecido lo que con verdad dice el proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pedro nos está citando un proverbio. El Señor toma un proverbio que es muy famoso. Todavía no se sabe a quién atribuírselo, porque está en diferentes culturas, todas milenarias. Hay gente que dice que viene de los chinos, hay otra gente que dice que viene de los egipcios, pero en realidad nadie sabe a ciencia cierta de dónde viene el famoso proverbio, no hagas lo que no quieres que te hagan. Es muy famoso. Ese proverbio no está en la Biblia. El Señor tomó ese proverbio y lo puso de forma activa, porque recordemos que el Señor tiene que ver con la acción. El Señor tiene que ver con el hacer. El Señor tiene que ver con el ponerse en movimiento. Y si nosotros le hiciéramos caso al proverbio tal y como está en forma pasiva, si nos encerramos en una habitación y no hacemos nada, estaríamos complaciendo a Dios. No hagas lo que no quieres que te hagan. Eso es, no haga nada y Dios está contento. Pero resulta que el Señor no es así. El Señor tomó el proverbio en forma pasiva y lo cambió para hacerlo de forma activa. Y dijo, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. En relación, claramente, con el segundo de los dos mandamientos más importantes de amar al prójimo como a nosotros mismos. El Señor lo que está diciendo aquí es, ¿sabe qué? A mí no me basta con que usted no haga lo que no quiere que le hagan. Al contrario, usted salga de ese asiento donde usted está y vaya y haga por aquellos lo que le gustaría que hicieran por usted estando en su lugar. Porque de eso trata el ser discípulo mío. De eso trata el ser cristiano. De salir a ayudar poniéndose en el lugar, o sea, siendo empático con la persona que necesita. De forma tal que usted haría por ella lo que le gustaría que hicieran por usted estando en su lugar. Entonces el Señor toma el proverbio antiguo y lo reforma, lo cambia, lo pone en forma como es Él, perfecta. Bien, yo creo que ya son las 8:02 y creo que la lección de las figuras literarias termina aquí. La lección de hoy en 8 empezamos ya con las reglas generales de interpretación y después de ella vamos a caer en las reglas particulares de cada una de las interpretaciones de acuerdo a cada uno de los estilos literarios. Voy a parar aquí la presentación para abrir el espacio para preguntas. Permítanme un segundito para... Ya les quité el video. Hijo de Dios, alguien anda ahí haciendo mucho ruido. Ok. Pregunta. Sí, adelante. Una duda. A ver, les voy a pedir por favor que el que pregunta, los demás pongan en mute para que no se me meta sonido porque no oigo la pregunta. A ver, de nuevo, porfa. Daniel 5:5 se puede interpretar como antropoformismo. ¿Dónde, perdón? ¿Cuál texto? Y el 5:5 dice, en ese momento aparecieron los dedos de una mano humana y escribieron sobre el yeso de la pared que estaba justo frente a la lámpara, de modo que el rey pudo ver cómo escribía la mano. ¿Cuál texto es ese, perdón? Daniel 5:5. Daniel 5:5. Correcto. Vamos a ver.
acordémonos que cuando nosotros vamos a leer un texto, es importante leer los versículos anteriores y también los posteriores para tener más claridad. Vamos a ver qué dicen los anteriores. Vamos a ver desde el versículo 1, dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó a que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. Vean qué barbaridad. Para que bebieran de ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron de ellos el rey y sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Ahora sí, ya caemos al texto. Dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus caderas y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz, hicieron venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me dé su interpretación será vestido de púrpura, llevará a su cuello un collar de oro y será el tercer señor del reino. ¿Ustedes creen que esto es un es antropomorfo? ¿O eso pasó? ¿Qué creen? ¿Ah? Oigo un ruido ahí. A ver, ¿qué será? Mucho ruido está entrando. Ok, les respondo. Voy a ponerlos en mute para que no entre ese ruido. Eso no creo yo que sea antropomórfico, porque esto es una narración de algo que pasó. El rey Belsasar claramente hizo una barbaridad, tomó los utensilios del templo, los profanó y además lo ofreció a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Entonces aquí claramente lo que es una intervención divina de forma milagrosa y evidente, ¿verdad? Porque dice que aparecieron los dedos de una... Dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. O sea, aquí no hay, esto no es lenguaje de forma figurativa. Me parece a mí que esto es una narración de algo que pasó, ¿verdad? No es como que el lenguaje de forma que vimos que los dedos de Dios escribieron las tablas, sino más bien aquí, me parece a mí, está narrando algo que ocurrió. Claramente es un acto sobrenatural lo que pasó allí, ¿verdad? Parece ser, en el versículo 8 dice que fueron introducidos todos los sabios del rey, nadie pudo leer la escritura, y entonces el rey se turbó y todo el mundo estaba perplejo, ¿verdad? Entonces sí parece ser, por lo que el texto nos indica, antes y después del versículo 5, que eso que estaba allí sí ocurrió. Bien. ¿Otra pregunta? Don Rolando, ¿en qué capítulo de Mateo está el Sermón del Monte? Capítulos 5, 6 y 7. Son 3 capítulos. El Sermón del Monte se lee en 12 minutos. Se estudia en 5 meses. Don Rolando, tengo una consulta. Sí, adelante. Yo quisiera que usted me dé su opinión acerca de si lo que le voy a decir sería una alegorización.
Por ejemplo, hablando del pasaje de la mujer samaritana que va a recoger agua ¿Sí? y Jesús está allí. Sí. Bueno, sabemos que Jesús está diciendo que Él es el agua viva y todo esto. Sí. Pero si uno en la enseñanza dijera, a veces somos como la mujer samaritana que vamos con nuestro cántaro cargando nuestra propia agua, acudiendo a nuestro propio pozo y no terminamos de satisfacer esa sed de la vida que tenemos hasta que nos encontramos con Jesús. Eso sería de estirar demasiado el texto. Ahí estamos alegorizando el texto, exactamente. Una correcta interpretación del texto sería la siguiente. 1. En Samaria hacía mucho calor. 2. La gente no iba al mediodía a sacar agua porque eso estaba hirviendo. 3. Si la mujer fue a sacar agua al mediodía es porque no quería que nadie más estuviera allí. 4. El Señor la vio y, a ver, empecemos por el principio. Los judíos no pasaban por Samaria, el Señor pasó por Samaria. Los rabinos no hablaban con mujeres, el Señor habló con una mujer y además la mujer era pecaminosa. Sí. Lo que había allí es una mujer pecaminosa y avergonzada y había un Jesús acercándose al pecado y a la vergüenza para darle vida. Okay. Eso es lo que la Biblia nos dice. Sí, Si sí, nosotros queremos que diga otra cosa, ya estamos alegorizando. Ok, perfecto, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Don Rolando, buenas noches. Adelante. Don Rolando, la pregunta mía no es del tema de hoy, sino es algo que tengo ahí en mi corazón. Es lo siguiente, ¿qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Eso es para un estudio bíblico. Sí, yo sé, pero es que uno oye por aquí y oye por allá y entonces, si le es posible, pero si no está bien, no hay ningún problema. No, con muchísimo gusto. Gracias, don Rolando. El mismo texto nos lo indica. ¿Ustedes se acuerdan en dónde es que se habla, donde Jesús habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Les recuerdo, cuando los judíos dijeron que las obras que estaba haciendo Jesús, las obras milagrosas, eran porque él tenía demonio. ¿Se acuerdan que ellos dijeron eso? Sí, sí. Entonces, el Señor claramente reaccionó allí. ¿Qué estaba ocurriendo? Los judíos estaban atribuyendo actos o personificación demoníaca al Espíritu Santo. Y claramente eso es una blasfemia. Entonces, blasfemar desde el puro texto bíblico tiene que ver con atribuirle al Espíritu Santo actos demoníacos. ¿Verdad? Ahora, sí, señor. Esto, mucha gente lo conecta, muchísima gente lo conecta con el pecado de muerte mencionado en las cartas de Juan. Porque el Señor en ese texto dice que usted puede blasfemar contra el Hijo y puede blasfemar contra el Padre, pero no puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque ese es el pecado imperdonable, ¿verdad? El Señor lo dice claramente, es el pecado imperdonable. Entonces la gente hace una conexión entre el pecado que no se perdona y el pecado de muerte que menciona Juan. Hay otra gente que dice que el pecado de muerte es básicamente muerte física, ¿verdad? Y se acuerdan de Ananías y Zafira, de que murieron, fueron fulminados ahí mismo por mentirle al Espíritu Santo. Entonces, hay algunos que conectan pecado de muerte con el pecado imperdonable de la blasfemia al Espíritu Santo y otros que no lo hacen. Yo quiero decirles algo que es tal vez de interpretación muy común en los comentaristas serios. Recordemos que el ministerio del Espíritu Santo, antes de que uno sea convertido, es de convicción de pecado. El Señor en la última cena dijo que el Espíritu Santo nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. La convicción de pecado no es otra cosa más que el despertar en nosotros la
conciencia, el estar entendidos de que nosotros estamos en pecado y por lo tanto somos carne de infierno, nuestro destino es el infierno eterno. Y por lo tanto, en nuestra condición perdida de muerte espiritual, la única manera que nosotros tenemos para no pasar una eternidad en sufrimiento es volver a ver a Jesús. Entonces, el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo con los incrédulos, es la convicción de pecado y el llevarnos a Jesús. El ministerio del Espíritu Santo dentro de la iglesia, ya entre los conversos, sabemos que habita en cada uno de nosotros y nos dirige en un proceso de santidad progresiva, que vamos avanzando en santidad. Pero para los incrédulos, el Espíritu Santo convence de pecado. Entonces, el hecho de que yo no haga caso al Espíritu Santo cuando me convence de pecado, lo ignore, prefiera mi pecado y entienda que no tengo ninguna consecuencia de perdición, esa negación del Espíritu Santo, esa suerte de burla del Espíritu Santo, hace que yo no tenga acceso a la salvación a partir de Jesucristo y por lo tanto no tengo perdón. ¿Verdad? Eso es muy común entre los comentaristas que asocien la blasfemia del Espíritu Santo que habló el Señor allá arriba, allá con los judíos, de que no tiene perdón, es el pecado imperdonable, con el hecho de que es el Espíritu Santo el que tiene el ministerio de acercarme a Cristo y por lo tanto sin Cristo yo no tengo perdón. Yo creo que eso es estirar mucho el texto. Porque el Señor, cuando habla de que el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo, el Señor allí, en ese texto en particular, no dice que es el Espíritu Santo el que te va a traer a mí y yo te doy salvación. Lo que dice es que si usted insulta al Espíritu de gracia, eso no tiene perdón. Y uno lo tiene que tomar como el Señor lo dijo. Más adelante sabemos que el Espíritu Santo nos lleva a Jesús y ya sabemos que es a través de Jesús que tenemos perdón de pecados. Y tal vez podríamos aventurarnos a juntar los dos textos, pero la Biblia no los junta. Y si la Biblia no los junta, hay que tener mucha prudencia juntarlo nosotros. Pero para responderte tu pregunta, la blasfemia contra el Espíritu Santo, de acuerdo a Jesús, lo que dice en la Escritura, es atribuirle al Espíritu Santo actos demoníacos. ¿Okay? Sí, muchas gracias, don Rolando, de verdad. Con mucho gusto. Con gusto me sentaré a volver a oír esta explicación, porque viera que me generan muchas preguntas. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Don Rolando. Adelante. Yo sí quisiera saber, entonces, no sé si está bien decirlo así, ¿en qué se basa cuando se dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? Cuando dice que no tiene espalda ni manos. Ok, estamos con preguntas complicadas hoy, a ver, bueno, eso me sirve de ejemplo para hablar de un hebraísmo. En el hebreo es muy dado hacer un énfasis de una palabra con otra que le sigue. Imagen y semejanza no son cosas diferentes. ¿Okay? Es un énfasis. Hay gente, yo he visto, que dice es que imagen quiere decir una cosa y semejanza quiere decir otra. No. Eso es un hebraísmo. Entonces, lo que está diciendo es que nosotros tenemos características muy parecidas a características divinas que nos distinguen a nosotros del resto de la creación. ¿Ok? Entonces, a ver, empecemos por el principio. Dios es un Dios racional. Dios no es un Dios irracional. A nosotros nos hizo seres racionales. Ningún otro ser en la creación es racional. Ninguno, solo nosotros. Por ejemplo, Dios entiende del concepto de futuro. Nosotros también.
un perro, un gato o un caballo no sabe qué quiere decir futuro. Solo vive en su presente. Y tienen memoria de su pasado cuando les pasa algo que les queda allí y que su instinto lo guarda. Nosotros tenemos algunas características que Dios nos dio, que son características propias de Él. No, claramente no todas. Tenemos algunas, ¿verdad? Que nos distinguen del resto. Ahora, hay otras características que nosotros perdimos cuando la caída de Adán y Eva. Que las teníamos y las perdimos. Les voy a decir una que, bueno, le voy a decir algunas, porque está en la maldición. En la maldición claramente dice que nosotros ahora vamos a regresar al polvo. Eso quiere decir que antes de la caída nosotros no íbamos a morir físicamente. Porque parte de la maldición de la caída tenía que ver con que vamos a regresar al polvo. ¿Qué otra parte de la maldición de la caída? Que las mujeres iban a parir sus hijos con dolor. Eso quiere decir que tu físico anterior a la caída iba a ser distinto y no iba a parir con dolor. ¿Qué otra? Decía que el hombre tenía que trabajar con el sudor de su frente. ¿Qué quiere decir eso? Que en el trabajo de él, porque siempre ha habido trabajo, ¿verdad? Hay gente que dice que el trabajo es una maldición. No, el Señor nos puso enfrente del jardín a cuidar el jardín. Había un trabajo allí. Pero no era un esfuerzo gigantesco y que nos iba a significar esfuerzo físico, digámoslo así, de ese tipo. El Señor dice, vas con sudor de tu frente. A la mujer, en adición, la puso a sujetarse al hombre. Eso quiere decir que antes de la caída, la mujer no estaba sujeta al hombre. Y así sucesivamente. O sea, hubo características divinas que el Señor nos dio cuando nos hizo a su imagen y semejanza, que perdimos en la caída. Cambiamos nuestra naturaleza. Empecemos porque nos hizo finitos, morimos físicamente, ¿verdad? Ahora bien, no todo se perdió, la imagen de Dios está en nosotros siempre estamos en capacidad de distinguir qué está bien y qué está mal, y nosotros somos seres racionales, somos seres lógicos, a diferencia de todos los demás del reino animal. ¿Ok? Entonces, la imagen que teníamos antes de la caída, o como éramos diferentes a como somos hoy. Nuestra naturaleza cambió como resultado de las maldiciones de la caída. Pero siempre nos quedan algunos vestigios de la imagen de Dios en nosotros. Por eso, precisamente, Dios castiga tanto en toda la Escritura el tema del asesinato, del homicidio, ¿verdad? Porque estás matando a alguien que todavía tiene algo de la imagen divina. Okay. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias. Con esto terminamos la lección de hoy. Si tienen más preguntas, por favor, apúntenlas o las hacen en el chat o las contestamos de hoy en 8. De hoy en 8 ya entramos con reglas de interpretación mucho más precisas. Mil bendiciones a todos y que pasen buena noche. Buenas noches, gracias. Buenas.